Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes acá compartiendo esta temática. Yo sé que va a ser de mucho provecho para todos. Yo sé que la gran mayoría o quizás todos conocemos o hemos sentido más de algún momento algún sismo o algo muy parecido. De pronto, eh, últimamente, pues se han sentido muchos sismos. Entonces, eh, no está de más, pues, aprender un poco qué hacer y de qué manera, pues, atender durante una emergencia o qué hacer durante una emergencia. Entonces, como se me ha mencionado, mi nombre es Fernando Córdoba, estoy, pues, en Cruz Roja Salvadoreña y soy parte del responsable de capacitación interna y sí he participado y participé últimamente, pues, en el contingente que estuvo en primer momento en Venezuela. Bien, vamos a hablar de la preparación ante sismos durante y después, pues como una guía práctica de protección para ti y tu familia. Solo me confirman si se logra ver la presentación. Sí se ve la presentación. Sí, muy bien. Tendremos aproximadamente 45 minutos que voy a tratar de explicar qué hacer ante una preparación de los sismos, qué hacer cuando ya se dio un sismo y posterior al sismo, qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer también para una emergencia o para una respuesta oportuna en la emergencia. Bien, mi presentación está basada en tres grandes momentos. Primero, hablar antes de un sismo. ¿Qué hacer o esa preparación que debo de tener en el hogar, en la familia, en el trabajo? Incluso vamos a tocar algunos ejemplos también de la parte laboral porque sabemos que algunos estamos dentro de un trabajo y pues se puede dar un sismo. Vamos a hablar en el antes, también en la preparación, en algo que nosotros le ponemos mucho énfasis y es en la mochila de emergencia o mochila de 72 horas, que todos en nuestra casa deberíamos de tener una mochila de emergencia. Ya vamos a ver qué es lo que debe de contener nuestra mochila de emergencia. Entonces, eso es lo que vamos a hablar en el antes de un sismo. Luego vamos a hablar durante el sismo, algunos mitos que hay, corro o no corro, hago algo o no lo hago, qué puedo hacer. Entonces vamos a hablar de esos mitos que se tiene de los sismos. Vamos a hablar de algunas dudas comunes que se nos dan y por años, pues algunos las hemos practicado y ahora vamos a tratar de desaprender algunas cosas que tenemos por ahí y cómo actuar dependiendo dónde estamos, en qué lugar o en qué eh, zona me dio un temblor. Si de pronto me dio en un centro comercial, estaba en la escuela, estaba en el trabajo, en la casa, qué hacer según el lugar donde esté en caso de un sismo. Y luego vamos a hablar del después. El después que, ¿qué pasa después del sismo? ¿Existen réplicas? ¿No existen réplicas? ¿Hay riesgo? ¿No existen riesgo? Eh, ¿Me comunico o no me comunico con mi familia? Y luego vamos también a mencionar qué podemos hacer en algunos casos que podamos brindar primeros auxilios a mi familia, a un vecino, a mí mismo incluso. Y también en el después vamos a hablar qué pasa si yo quedo atrapado en los escombros, ¿verdad? Que han caído. ¿Qué debo de hacer o qué debo de hacer para el llamar la atención tanto de los componentes de búsqueda, como son los equipos de búsqueda y de rescate, o incluso de los binomios o de los perros de búsqueda? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué debo de hacer para que llamar la atención si yo quedase bajo de unos escombros? Hablemos un poco, y aquí es importante que nosotros mencionemos los antecedentes sísmicos en el país. El Salvador, sabemos, se ubica y a muchos se nos ha enseñado que está sobre el cinturón de fuego del Pacífico. Sabemos, y no es que alarmarlos, pero tenemos 27 volcanes activos en El Salvador.
Si ustedes se han fijado, tenemos una cordillera de volcanes que está en la línea media de nuestro país. Desde, podemos decir, Aguachapán, Santana y toda esa zona media, vamos a encontrar zonas montañosas y sobre todo volcanes, ¿verdad? Hay volcanes de los más conocidos, Izalco, Santa Ana o Ilamatepec, el de San Salvador, el de San Vicente, que conocemos como Chinchantepec, eh, Chaparrastique, entre otros. Entonces, si ustedes se fijan, estamos pues en esa línea del cinturón de fuego, donde la zona de subdivisión de las placas, tanto la placa de los Cocos como la placa del Caribe, está ahí haciendo contacto permanentemente. Incluso se habla de que hay un desplazamiento de ellas conforme van pasando los años. Entonces, para eso, pues si estamos en esa zona, sabemos que su historia sísmica es larga y recurrente en el país. Recordemos el dicho o la tradicional frase que por años se nos ha mencionado. Nosotros somos el, el Valle de las Hamacas. Y eso pues no crean que es de por gusto o simple es un decir, sino que en realidad tiene pues una historia. No voy a hacer mención o no voy a, en la línea de tiempo que traigo acá, no voy a hablar de tantos años atrás, voy a hablar del siglo XX y XXI, ¿verdad? Voy a hacer mención de algunos eventos sísmicos que han sido importantes, que se han registrado, aunque han llevado mucho dolor en el pueblo salvadoreño, pero son importantes que lo recordemos. Algunos tal vez vivimos unos, otros tal vez no han tenido la experiencia de vivir este tipo de eventos. Entonces, importante recordar en 1917 la erupción pues, del volcán de San Salvador, un volcán que está ahí, que lo vemos a diario, las que son de la zona de San Salvador. En 1917 hace erupción después de un sismo. eh, Él hace erupción, su lava cae en la cara poniente, o sea, del lado de Quesaltepeque, ahí hace sale su lava, eh, pero pues después de ese periodo que él tuvo, pues aparte de los sismos, que dañó buena parte de San Salvador, se habla que se dañaron iglesias, se dañaron pequeñas comunidades que había en San Salvador. Recuerden, en 1917 mucha población vivía en la zona eh, rural de los diferentes departamentos. No había tanta población como ahora en San Salvador, pero sí destruyó algunas partes, como les digo, algunos asentamientos pequeños, algunas iglesias. Luego está pues otro sismo que es bien identificado y es un sismo en 1965 que fue de 6.3, hubieron 150 fallecidos, 30.000 personas damnificadas, siempre en San Salvador. También los datos históricos, recuerden, en 1965 todavía sí se comenzaba a ver un poco de movimiento de población en la zona de San Salvador, pero tampoco no habían edificaciones como hoy en día las tenemos. Luego, este terremoto sí ya es recordado, algunos quizás de los que están acá tendrán o se recordarán el de 1986, ese terremoto del 10 de octubre famoso, que pues tuvo una magnitud de 5.4 uno y otro de 7.6, eh, que ha sido uno de los terremotos más destructivos, que ha causado mayor daño a infraestructura, incluso a la cantidad de muertos que hubieron. Fueron 1.500 muertos aproximadamente, 100.000 damnificados y un 80% de la capital dañada, o sea, entre edificaciones, de iglesias, hogares, etcétera. Entonces, un 80% de la afectación fue en la capital. Como les digo, muchos se recordarán, hay algunas conmemoraciones año con año por algunos lugares que fueron afectados. Y por último, voy a mencionar el 2001, que ya algunos también acá lo vivieron. En el 2001 tuvimos dos terremotos. Uno, el sábado 13 de
enero, ¿verdad? Que se dio un primer sismo donde hubieron muchas afectaciones en la zona de La Libertad. Estoy hablando de las colinas, como Azagua, y otros lugares de La Libertad, San Salvador también. Y otro que se dio un martes 13 de febrero, un mes después, donde se vio la mayor afectación en la zona paracentral. Estamos hablando de comunidades de San Vicente, Cojutepeque, Cabañas y otros lugares de la zona paracentral del país. Hubieron más de 1.200 fallecidos y bueno, el deslave de las colinas de Santa Tecla, que como lo he mencionado, es uno de los más conocidos. En el país se registran sismos relativamente con una frecuencia de 1 o 2 semanales sentidos por la población. Eso lo pueden ver en la estadística del observatorio del Ministerio de Medio Ambiente, donde a diario pues se está notificando que tanto pues hay toda esa frecuencia de los sismos. El último sismo fuerte sentido, bueno, eh, no el último, pero sí uno de los más fuertes sentidos fue el viernes 17 de julio, que tuvo una magnitud de 7.4 y fue en las costas de México, pero ha sido uno de los más fuertes de los últimos, digamos, del último mes, ¿verdad? Claro, antier, el día lunes, hubo uno eh, de 4, si no me equivoco, de 4.9 a 5.2, pero seguimos. En cualquier momento, ahorita podría estar temblando y no nos damos cuenta. Bien, ¿qué tan preparado estás en tu hogar, en tu trabajo, eh, ante un sismo? Es importante que revisemos estos 6 puntos para saber qué tan preparado estamos. Primero, ¿conoces las zonas seguras dentro de tu casa? ¿Sabes qué zonas son seguras o qué zonas son inseguras? Dos, ¿los muebles altos y estantes están fijados a la pared o están sueltos? Estamos hablando de televisores, estamos hablando de módulos, estamos hablando de chineros, estamos hablando de incluso algunos cuadros que tenemos de decoración en nuestras paredes, en nuestro hogar, en nuestras oficinas, están fijados a la pared. Tres, ¿tu familia conoce el plan de emergencia y el punto de reunión? ¿O tienes un plan de emergencia dentro de tu casa? La cuarta pregunta, ¿tienes una mochila de emergencia lista y accesible? Cinco, ¿sabes dónde están las válvulas de gas, agua y electricidad? ¿Sabes cómo cortar esos suministros en tu hogar? Y por último, la sexta pregunta, ¿tienes números de emergencia visibles o guardados para poder reportar en caso de emergencia? Son preguntas que nosotros nos debemos de hacer para saber qué tan preparados estamos en nuestro hogar. Muchas veces son preguntas que muchos podrían decir son obvias, pero es importante para nosotros hacer conciencia dentro de nuestro hogar, en lo que hacemos, en lo que tenemos y saber qué tan preparado está. Veamos entonces algunos puntos que me van a ir respondiendo, me van a ir diciendo qué debo de hacer para cumplir estos 6 puntos. Bien, primero vamos a ver un video que nos va a demostrar o nos va a decir qué debe de contener la mochila de emergencia. Lo vamos a escuchar de la voz de Mago que nos da estas recomendaciones. Eh, ¿Sabías que tener una mochila de emergencia puede hacer una gran diferencia? Te muestro que llevo en la mía para las primeras 72 horas. Lo primero, 2 litros de agua, porque mantenerse hidratado es fundamental. También llevo una lámpara y una radio con batería. Mi celular y su cargador, y si tienes disponible una batería portátil como respaldo en caso que no haya energía eléctrica. Dinero en efectivo de baja denominación. Ten en cuenta que en emergencias los sistemas electrónicos podrían dejar de funcionar. Un cambio de ropa y ropa interior, una sábana delgada y una toalla. Copia de llaves de mi casa y de mi vehículo.
Una navaja multiusos puede ser de gran ayuda. Una libreta con lápiz para anotar información importante. Además de un silbato para pedir ayuda si fuera necesario. Velas, encendedor o fósforo. No pueden faltar los insumos de higiene personal. Puede ser jabón, cepillo y pasta dental. Papel higiénico, toallas sanitarias, si aplica. Además, llevo mis documentos personales protegidos en una bolsa impermeable. Y para recuperar energías, barras energéticas y algunos alimentos enlatados. Y por supuesto no puede faltar tu botiquín de primeros auxilios, así como también tus medicamentos recetados. Pero ojo con esto, tu mochila no debe pesar más del 25% de tu peso corporal. ¿Y tú ya tienes tu mochila de emergencia? Yo soy Majo, nos vemos en el próximo video. Bien, después de esto, yo sé que más de alguno va a salir corriendo, pero ahorita no. Después de esta exposición, de esta masterclass, van y buscan todas las cosas que necesitan para tener en su mochila de emergencia de las 72 horas. En este video, como lo explica, igual lo pueden encontrar en las redes sociales de Cruz Roja, donde Majo explica qué es lo que debemos de tener. Luego de eso, si nosotros ya tenemos nuestra mochila de 72 horas, también es importante que mencionemos el plan de emergencia familiar. Y en ello debe ir el punto de encuentro donde la familia se debe de encontrar, contacto de la zona que se tenga, donde se reside, eh, luego los roles y responsabilidades, quién ayuda a los niños, quién ayuda a los adultos mayores, quién ayuda a las mascotas, quién ayuda a las personas que tenemos en el hogar con discapacidad o incluso en la empresa. Y luego hay que practicar el plan, ¿verdad? Leerlo por lo menos, ver y hacer incluso algunos simulacros al menos 2 veces al año para ver qué tanto o qué le podemos mejorar. Un plan familiar, esto te puede salvar la vida y cada vez que hagas una modificación a tu casa, reevalúa el plan de emergencia para ver si este está de acuerdo a los riesgos que tiene dentro de tu casa. Entonces, estos son los 4 puntos básicos que debe tener un plan de emergencia familiar. Luego debemos de identificar la zona segura, donde yo me puedo identificar o puedo tener como zona segura. Primero, buscar junto a columnas que estén eh, reforzadas, que sean de concreto, que sepamos que tienen una estructura pues interna estable con varillas, pues, incluso de media, dependiendo del tipo de edificación. eh, También buscar dentro o al interior de mi vivienda esquinas que pueda pues darme seguridad. A esto le conocemos como una L, ¿verdad? Donde mi familia y yo podamos estar seguros. Luego, poderte cubrir debajo de mesas o escritorios resistentes, ¿verdad? Estamos hablando en su gran mayoría de mesas y escritorios que sean de madera sólida, ¿verdad? La cual me pueda permitir una seguridad si yo coloco debajo de ellos, me puede dar una protección a mi cabeza. Luego está también colocarlos bajo marcos de puerta estructurales reforzados. Esos marcos de puertas, más que todo de los que son principales, que tienen una capacidad, incluso tienen basan algunas vigas ahí y me puedan dar la seguridad en caso pues hubiera un colapso de una estructura. Aquí lo importante es poder identificar esas zonas. Cada quien tiene el compromiso de poder identificar, poder evaluar su hogar y saber cuál es la zona más segura para usted eh, dentro de su hogar. Importante que nosotros evitemos estar cerca de algunos lugares, como cuáles, estar lejos de ventanas,
espejos y vidrios, porque si se llega a quebrar o se llega a defragmentar, esto nos puede causar algún daño a nosotros. También es importante evitar estar debajo de lámparas, cuadros que decoren nuestro hogar o muebles altos también. eh, Debemos de quitarnos de ahí y no estar porque eso puede colapsar y caernos encima. Luego tenemos eh, cerca de estantería sin fijar. De pronto, pues hay alguna estantería eh, que está ahí, entonces debemos de quitarlos y luego, pues en ningún caso, pues utilizar elevadores, ¿verdad? Eso no se debería de usar ningún tipo de elevadores en ningún momento. Entonces, cuando hay emergencias, sabemos que no podemos ocupar los elevadores o eh, o incluso pues usar las gradas de eléctricas si estamos en un centro comercial, porque eso pues puede estar en movimiento y podemos caer si estamos pues todavía en el sismo. Evitemos eso siempre en cualquier momento. Luego debemos de saber algo y es qué hacer con las mascotas. Muchas veces en ese momento que estamos en crisis, que está dándose el sismo, no sabemos y dejamos las mascotas muchas veces tiradas o abandonadas. Ustedes deben de tener un plan también para sus mascotas. Ten siempre listo correas, transportadoras o jaulas para transportar rápido a tu mascota. También colócale una placa con tu nombre y teléfono y en el collar o incluso la dirección en el reverso. Ahora pues puedes ir y por ahí comprar plaquitas que te las hacen con láser y te pueden poner el nombre tuyo, tu número de teléfono y la dirección por si acaso la mascota se escapa, pues hay alguna forma de que la gente sepa de quién es y contactarte. Nunca las dejes atadas o encerradas solas durante la evacuación. Mucha gente, hoy quizás la costumbre ya no va tanto, pero antes mucha gente tenía amarrados sus mascotas y las dejaban, ¿verdad? Adentro. Entonces, eh, nunca la dejes adentro, saca la mascota contigo también, es parte del entrenamiento que se debe tener. Importante que nosotros guardemos alimento, agua y medicamento para varios días en tu propio kit para la mascota. Si tu mascota tiene medicamento recetado, pues debe de tenerlo a la mano en el kit, igual el alimento y agua para poderle administrar. Identifica veterinarios o refugios cercanos que acepten mascotas en emergencia. Eso pues en los últimos emergencias que se están dando, se está haciendo de tener veterinarios que puedan dar algunas atenciones a mascotas que han salido lesionadas o que sufrieron algún percance e incluso algunos refugios se habilitan. Ahora ya no solamente se hacen aquellos albergues para las personas, sino que también hay para las mascotas. Luego, eh, incluye a las mascotas en la práctica del plan familiar de emergencia. Ensaya quién va a sacar a la mascota, cómo se va a hacer la evacuación de tu mascota. Es importante esto que se tenga en cuenta. Eso es en la parte previa que se debe tener antes de un sismo. Pero si ya llegamos el día del sismo, durante el sismo, yo debo de hacer ciertas cosas. Hay muchos mitos que se van a dar o que se tienen, entonces los cuales este día vamos a aclarar esos mitos que se tienen durante el sismo. Primero, correr o quedarse. ¿Qué hago? Esa es una pregunta que muchos se hacen muchas veces. Es un mito. Muchos dicen hay que correr afuera cuando empieza a temblar. Eso es un mito, eso no se debe de hacer. Cuando comienza a temblar, ya vamos a ver qué es lo que debemos de hacer. ¿Qué pasa si yo corro cuando está temblando o está iniciando? Hay mucha gente que yo sé que le tiene fobia, pánico a los sismos y nomás comienza a sentir el movimiento, salen corriendo. Entonces,
eso no se debe hacer, porque usted cuando corre, eh, el movimiento puede aumentar y eso aumenta el riesgo que usted se pueda caer. Y si usted se cae, posiblemente se va a golpear, muy probablemente le van a caer objetos como vidrios, cornisas, le pueden caer escombros del mismo techo, algunos letreros, etcétera. Entonces, el correr no es una opción cuando está o cuando comienza a temblar. ¿Cuál es lo que sí debo de hacer y lo que yo le debo de enseñar a mi familia? Lo que sí tenemos que conocer es esto: agáchate, cúbrete y sujétate en el lugar donde estés. Busca refugio bajo una mesa, mueble firme, protege la cabeza y cuello y espera a que termine el movimiento antes de desplazarse. Sí, ya vamos a ver cómo yo debo de cuidarme, cómo debo de protegerme mi cabeza, mi cuello, como también ya, bueno, ya hemos visto cómo me puedo agachar, también lo vamos a reforzar. Entonces, yo lo que debo de hacer en realidad es guardar la calma y eso también ya vamos a ver cómo yo debo o me puedo guardar la calma dentro de o cuando está dándose un sismo. Y vamos a ir viendo qué hacer eh, si estoy en diferentes lugares. Estoy en casa, ¿qué hago? Pues agáchate, cúbrete bajo una mesa firme y sujétate. Aléjate de ventanas, espejos y muebles altos. Si estás en la cama, cúbrete la cabeza con las almohadas que tengas alrededor. No uses el elevador ni salgas corriendo durante el movimiento. Al terminar, revisa daños antes de encender algunos interruptores. ¿Por qué damos esta recomendación de los interruptores? Muchas veces se puede ver eh, haber fugas de gas en alguna de las cocinas y nosotros al encender un interruptor podemos generar un incendio dentro de nuestra vivienda. ¿Por qué? Estábamos cocinando algo, se apagó con el movimiento, se pudo ver roto alguna manguera y esto pues también puede generar un conato de incendio. ¿Qué pasa si estoy dentro de un edificio, ya sea en mi trabajo, ando haciendo algún pago, ando haciendo alguna visita en algún edificio? Pues, ¿qué debo de hacer? Primero, igualmente que en casa, bueno, aléjate de la ventana, fachadas de vidrio y objetos colgantes. Recuerden que muchos de los edificios, empresas, tienen muchas cosas colgantes entre lámparas, ventiladores y algunos adornos que tienen dentro de las empresas. Luego, protégete bajo de un escritorio o junto a una columna del interior. No uses ascensores, usa escaleras solo al final del sismo. Sigue la ruta de evacuación señalizada sin correr ni empujar. Importante seguir en forma. Nosotros, como decimos acá en El Salvador, en fila india, ¿verdad? Uno tras del otro, lo más ordenado posible, porque esto pues debe ser de manera ordenada. Muchas personas cuando se está haciendo evacuación y hacen una estampida, hay un gran riesgo de que las personas mueran aplastadas por esa estampida o esas personas que van de forma desordenada, ¿verdad? Entonces, por eso es importante uno tras del otro, siguiendo la ruta de evacuación que está señalada. Espera indicaciones del personal de seguridad del edificio, de la empresa. Muchas empresas, muchos edificios tienen equipos de seguridad y salud ocupacional, los cuales pues te van a decir cómo evacuar, de qué manera seguir el orden, para que lo hagamos rápido y ordenado. Si estoy en un centro comercial, igual, alejarme de vitrinas, espejos, estantería, no corra hacia la salida durante el movimiento, agáchate junto a la columna o zonas despejadas y sigue al personal de seguridad al finalizar, ¿verdad? O sea, tengamos en cuenta la seguridad siempre, no hagamos, hay personal ya entrenado muchas veces en los centros comerciales que sabrán qué hacer y te van a llevar de una manera ordenada y segura a un punto de encuentro. ¿Qué hago si voy conduciendo? Muchos no sienten los sismos cuando van conduciendo, algo otros sí, ya han tenido la oportunidad de sentir sismos cuando van conduciendo. Y bueno, ¿qué debemos de hacer? Primero, hay que reducir la velocidad
y a la orilla, y orilla el vehículo con calma, tranquilo, disminuimos la velocidad, vemos si es seguro, me hago a la orilla, debo de evitar puentes, postes, cables y edificios altos donde yo me voy a estacionar, no debe de haber eso. Permanece dentro de tu carro con el cinturón puesto, siempre, bueno, todos los que conducimos sabemos que el uso del cinturón es obligatorio para el piloto y el copiloto, entonces mantengamos siempre nuestro cinturón puesto y enciende las luces de emergencia. ¿Cuáles son esas? Pues las que conocemos también como luces de parqueo. Entonces, enciende esas luces de manera preventiva. No salgas del vehículo corriendo, puedes ser atropellado, te puede caer una valla publicitaria encima, te puede caer un poste, no corras, no salgas del vehículo y corras, por más fuerte que sea el sismo, no lo hagas. Y si estoy en la escuela, ¿qué hago? Si soy maestro, si soy padre de familia o si soy alumno en la escuela, en la universidad, sigue las instrucciones del docente encargado, él sabrá qué hacer en el tema de evacuación. Si estás dentro de la escuela, sos estudiante en la universidad, agáchate bajo el pupitre o escritorio, cúbrete la cabeza. Aléjate de ventanas y libreros altos. Muchas veces en las escuelas se tienen algunos estantes, aléjate de ellos. Y por último, evacúa en orden solo cuando se te indique. De la forma que se te indique, debes de evacuar. Esos son qué hacer si estás en alguno de estos 5 lugares. ¿Cómo me protejo la cabeza? Hay 4 formas de nosotros de protegernos, independientemente de dónde estemos, importante que lo sepamos. Uno, eh, usa ambos brazos para cubrirte la cabeza y la parte trasera de tu cuello, ¿verdad? O sea, colocas más que poner tus manos como muchos lo hacen, es brazos. Quiere decir, esta parte que te cubra. ¿Por qué? Porque esta parte resiste más si se cayera algún objeto de bajo peso, ¿verdad? Que te caiga solo en las palmas de las manos. Segundo, si tienes algo firme en la mano, como libros, cojín, una mochila, colócatela sobre la cabeza. Eh, si lo tienes, puedes colocártelo. Luego, el tercer forma de protegerte la cabeza y cuello es agacha la barbilla hacia el pecho para proteger la columna cervical. Tú debes de pegar tu barbilla hacia el pecho, igualmente cubrirte tu cabeza, ¿verdad? Con las manos, como lo hemos visto en la imagen número 1. Y como cuarto, también mantén una posición hasta que el movimiento se detenga por completo y sea seguro evacuar. Entonces, esas son las 4 formas de proteger la cabeza y cuello que tú debes de adoptar en caso de un sismo. ¿Cómo mantener la calma? Algo que a muchos nos cuesta. Primero, respira profundo. Hay que inhalar en 4 tiempos. Respira, sostengo 4 segundos. eh, Exhalo en 4 segundos y así voy. Respiro, 4 segundos sostengo y ahí exhalo. Esa es la técnica de respiración profunda de 4 tiempos. Eh, También para mantener la calma, habla con voz baja y firme. Si hay niños cerca, tu tono tranquilo reduce su miedo. Muchos niños y los que estábamos pequeños para los terremotos, ya sea del 86, del 2001, sabemos que muchas veces los dio miedo y eso pues es normal. Entonces, si alguien, un adulto, nos habla con voz baja, sereno, tranquilo, eso va a transmitir paz y tranquilidad. Por eso es importante mantener la calma. Enfócate en la acción, concéntrate en agacharte, cubrirte y sujetarte, no en lo que no controlas. No te enfoques en detener la pantalla de tu televisor, no te enfoques en otras cosas, enfócate en ti, en protegerte, en agacharte y cubrirte, que eso va a ser importante para mantener la calma. Y también recuerda que un sismo es breve. La mayoría de sismos duran entre 20 segundos y 60 segundos. Es un tiempo que cuando está la emergencia, es verdad, sentimos que pasa mucho tiempo, pero
los sismos no son mucho tiempo, son cortos, son periodos breves donde se ejecutan. Entonces, recuerda que son breves y pasará lo más pronto posible. ¿Qué pasa después? Porque ahora viene el después del sismo. Eh, y aquí hay muchas cosas. Primero, revisar tu hogar, si es seguro o no es seguro entrar. La parte de de comunicación o comunicarte con quién te debes de comunicar y por qué medios lo debo de hacer. Y actuar con seguridad, que eso es lo que vamos a ver en esta tercera parte después del sismo. Después del sismo fuerte es normal que ocurran réplicas, a veces de magnitudes considerables. Está comprobado que después de un sismo fuerte siempre van a quedar réplicas en las zonas afectadas. Si ustedes pueden ver las estadísticas y pueden ver la información de Venezuela después del sismo, de los dos sismos que se dieron el 24 de junio, hubieron más réplicas, incluso algunas de considerable, de 4.9, de 5.2, 5.3, etcétera. Entonces, ¿qué debo de hacer? Primero, mantente alerta. Las réplicas pueden ocurrir minutos después, horas o incluso días, ¿verdad? No hay nada que yo pueda decirle, mire, es que en 10 minutos, 15, 20, va a volver a haber una réplica. No es algo incierto, pues, pero nosotros debemos de estar alerta por si existe una réplica, así como bueno, se dio en Venezuela, que fueron dos sismos seguidos con una diferencia de 39 a 40 segundos uno del otro. Si llegase a temblar de nuevo, hubieran réplica, repite la acción de agacharte, cubrirte y sujetarte ante cada nueva sacudida que se pueda dar, ¿verdad? O cada sismo que hay. No regreses a edificios dañados solo porque el sismo principal ya pasó. Si tú ves que el edificio está rajado, hubieron partes de la estructura que han colapsado, no ingreses. No es seguro, no sabes si cuando estés adentro y porque regresaste por tu celular, porque regresaste por tu cartera, porque regresaste por las llaves de tu vehículo, puede ser que una réplica sea fuerte de la misma magnitud que la primera y tú quedes dentro de la estructura que ya está previamente colapsada. Aléjate de estructuras debilitadas, pared con grietas, grietas visibles, escombros que están, lámparas sueltas, cielos falsos sueltos, etcétera. Luego, ten en cuenta que revisar riesgos antes de volver es importante, tanto en la casa como en las empresas o en cualquier lugar, siempre deben de haber hecho alguna revisión antes de volver y esa revisión debe ser minuciosa en todo momento. Primero, observa desde afuera si hay grietas grandes, inclinaciones o desprendimiento de alguna parte de la estructura de la casa o de la edificación. Verifica que las puertas y ventanas abran y cierran con normalidad, que no hayan quedado atrapadas. Muchas casas después de un sismo se desnivelan las puertas, entonces es de revisar eso. Recuerden, por normativa, las puertas, todas las puertas de emergencia y la mayoría de puertas deberían de abrir hacia afuera, de adentro hacia afuera. Entonces es importante eso que también lo tengan en cuenta. Uso de calzado cerrado, linterna, evitar usar fósforos o encendedores. eh, si no sabemos si hay alguna fuga de algún gas o algún químico dentro de la casa o del hogar. Porque esa también es la otra recomendación. No entrar si hay olor a gas, cables sueltos o humo dentro de la vivienda. No debemos de regresar si se presenta alguna de estas condiciones. Y también, si tienes dudas, espera la evaluación de bomberos, protección civil o expertos que puedan hacer esa evaluación dentro de tu hogar. Importante también comunicarte con los familiares y aquí en esta parte voy a hacer algunas menciones. Mucha gente, y eso lo he observado acá en el país, después de un sismo, muchos, y si tú lo haces, ojo, ten cuidado, porque hace el sismo, se tranquiliza, evacuamos y comenzamos a hablarle por teléfono a nuestra familia. Entonces, cuando nosotros hablamos por teléfono, saturamos la red. Entonces, y si nosotros saturamos la red telefónica, no van a entrar llamadas a los números de emergencia de las diferentes instituciones. Entonces,
¿Qué debemos de usar? Usemos mensajes de texto. A muchos quizás ya se nos olvidó hasta mandar un mensaje de texto, pero eso no satura la red de llamadas, los mensajes de texto. Entonces, usa mensajitos de texto, usa aplicaciones de mensajería, las cuales consumen menos red de llamadas, sino que usan red de datos. Eh, Contacta a las personas fuera de la zona eh, definida en el plan familiar. O sea, si no tienes a alguien de tu familia, contáctalo, o igual a tu familia de otros departamentos, de otras ciudades, de otros distritos, comunícate, vaya, pero siempre recuerda por mensajes de texto, ya sea en aplicaciones de mensajería o mensajitos directamente de texto. Eh, También importante, informa tu ubicación, estado a través de redes sociales, si es posible. Si tú tienes una red social y quieres, estoy bien, gracias, no ha pasado nada en mi hogar, toda mi familia está bien. Y eso también, si lo ven tus familiares, ya van a estar más tranquilos. E incluso pon un estado en alguna aplicación de mensajería como WhatsApp de que estás bien. Eh, Acude al punto de encuentro acordado si no lograste comunicarte con la familia. Siempre, como lo veíamos en el plan, debemos tener un punto de encuentro. eh, Ve a ese punto, eh, que ya tienes previamente definido. Y aquí viene el punto que les hacía mención. Evitemos saturar la línea telefónica con llamadas no urgentes. De pronto comenzamos a llamar a todos y saturamos, y no van a ingresar llamadas a los números de emergencia porque está saturado el servicio. ¿Cuándo llamar a emergencias? Eh, Llaman a emergencias si hay personas heridas o atrapadas dentro de alguna estructura después del sismo, si existen fugas de gas activas o incendios, si hay riesgos estructurales graves en la vivienda, tú ves una grieta, tú ves que está desprendiéndose una parte de la construcción, pues llama a un número de emergencias. Si necesitas apoyo médico, también habla para que te llegue la ayuda. Debemos de evacuar si la estructura muestra grietas grandes o inclinación, si hay olor a gas o humo dentro de la vivienda. Las autoridades ordenan la evacuación de la zona. Si a ti te dice, llega una autoridad, llega Protección Civil, llega Cruz Roja u otra institución y te dice, evacúa, debes de evacuar. No te quedes discutiendo, no te quedes alegando con ellos. Y ya nos ha pasado en evacuaciones acá, no tal vez por sismos, pero sí por inundaciones, que las personas no quieren salir y el río ya llegándoles pues a 1 metro de su vivienda. Entonces, no te pongas a discutir. Las instituciones lo que queremos es salvaguardar tu vida, porque tu vida no tiene precio. Si te encuentras en zonas costeras con alerta de tsunami, debes de subir a zonas altas. Eh, Acá solo, si mal no recuerdo, 2 o 3 veces se ha dado alertas de tsunami. De ahí las demás veces, pues no se han dado alertas de tsunami cuando se han dado sismos. Eh, Ante cualquier eh, lesión seria, tú puedes llamar al personal capacitado, puedes hablarle a la Cruz Roja, ahí están los números 2239-4914 o 2222-5155, o al número que tú tengas guardado de emergencia para que te llegue la ayuda, ya sea personal capacitado con una ambulancia, etcétera. Eh, ¿Cuándo yo debo de mover? Y esto es parte de primeros auxilios. Si tengo una persona lesionada, ¿cuándo yo la debo mover y cuándo no? Miren, si hay peligro inminente como fuego, derrumbe, fugas de gas, etcétera, y hay una persona lesionada, muévanla de emergencia. Eh, si hay estrictamente necesario para poder ponerla a salvo, si hay estructuras que estén por colapsarse, muévanla. Si yo voy a mover a una persona, debo mantener sostenida la cabeza y el cuello alineado con el cuerpo. Importante esto, mantener la cabeza en una posición con tus manos y poderlas pues evacuar. No mover a la persona cuando se sospechan lesiones en cuello, columna. Si no hay peligros inminentes en el lugar, la persona se cayó de pronto
en las gradas a la salida de su casa, no hay algún riesgo, la casa está todavía sin rajaduras y no hay mayor cosa, no la muevas, déjala ahí. Eh, y también importante esperar al personal capacitado o servicios de emergencia, ¿verdad? Si usted ve una lesión, llama y mantenga ahí la persona, no la mueva, porque si nosotros movemos a la persona le podemos causar mayores daños. Hemorragias y fracturas. ¿Qué hacer si es de una hemorragia? Una herida exsanguinante, o sea que hay mucha sangre saliendo, presione la herida con paños limpios de forma firme y constante, una toalla, una camiseta sobre la herida puede detener la hemorragia entre 1 y 2 minutos, más o menos. Eleve la parte afectada si es posible, manos, pies, elévela. No retire los objetos incrustados de pronto en la herida. Si se incrustó un pedazo de madera, un pedazo de hierro, no lo saquemos porque podemos generar un daño mayor y hacer una hemorragia que no la vamos a detener solamente con que se haga una hospitalización. Busca atención médica, si el sangrado no se detiene, busca atención médica lo más pronto posible. eh, y bueno, siempre vas a alertar, si encontrás una hemorragia, alerta a los números de emergencia. Si en caso tuviéramos fractura, no intentes acomodar el hueso ni forzar el movimiento a la persona, más bien inmoviliza la zona afectada, improvisando si es necesario con un cartón, con un periódico, con un libro, algo que pueda hacer la función de una férula y colocarlo. Evita que la persona cargue peso sobre la zona afectada, no le coloques una mochila, no le coloques algo que vaya sosteniendo, no le coloques peso. Traslada con cuidado o espera ayuda especializada, que es lo más importante, esperar a la ayuda especializada. ¿Cómo pedir ayuda correctamente? Si en algún momento quedas debajo de la estructura, ya con esto voy casi finalizando, si quedas debajo de la estructura, eh, ¿qué es importante? Primero, mantén la calma, habla claro, despacio, para que tu mensaje se entienda bien, ¿verdad? Si estás debajo de la estructura y escuchas voces, escuchas maquinaria, alguien pregunta, si hay alguien aquí con vida, por favor emite un sonido, habla claro, despacio y haz tu mayor esfuerzo con un mensaje que se entienda. Si hay una comunicación con las personas que están externas, da tu ubicación exacta. Di, mire, estoy en la cocina, estoy en la sala, estoy en el dormitorio, etcétera. Esos puntos de referencia en el sector de la vivienda o edificio dará una ayuda a los equipos de rescate para ubicarte y saber qué estrategia vamos a ocupar para poder ingresar o accesar a ti de manera más rápida, oportuna. Describe la emergencia, qué ocurrió, cuántas personas están afectadas y su estado, ¿verdad? Si estás con alguien más, quién más está contigo o si las demás se refugiaron en otro lugar, describe eso. Eso es importante cuando hagas la comunicación. Igualmente los rescatistas lo van a hacer, van a entablar esa comunicación contigo y te van a preguntar eso y muchas cosas, pero describe la emergencia, eso es importante. Luego sigue las instrucciones del operador de emergencia hasta que llegue la ayuda hacia ti, del que está arriba, del líder, que muchas veces es el primero que habla contigo, te pide la ubicación y todo. Habla con él, sigue las instrucciones, si te dice libera tu mano, si te dice haz algún movimiento, etcétera, sigue las instrucciones hasta que la ayuda llegue hacia ti, que se pueda habilitar el espacio y llegue hacia ti. Eso ayudará a cortar el tiempo de un rescate. Eh, y acordémonos que en esa emergencia o en ese tipo de situaciones el tiempo es oro. Bien, con esto finalizo mi exposición. Eh, Muchas gracias por la atención. Recuerda siempre estar preparado ante sismos, antes, durante y después. Esto es práctico para la protección de ti y de tu familia. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Agradecemos de verdad mucho toda esta información que sin duda es
muy valiosa. Vamos a hacer rapidito algunas de las preguntas que están en el chat y quiero, a ver, comenzar con esta que, quiero ver, ¿quién es? Nos decían qué hacer en caso de un edificio que tiene grandes vitrinas de vidrio, puertas de salida grandes de vidrio. Es mejor no salir, resguardarse bajo muebles. Incluso dice que los pasamanos de las gradas son de vidrio. Muy bien, como lo decía en la exposición, primero cubrirte, protegerte, eso va a ser importante. Cuando ya ha terminado el movimiento sísmico, ya se ha tranquilizado, ahí podemos evacuar. Lo que se rompió ya se rompió, ya no se va a romper, a no ser que tú le des un golpe o algo por el estilo, pero, o que se dé otra réplica. Entonces, eh, se terminó, sí evacuamos normalmente por la ruta de evacuación. Y como te digo, lo que se rompió ya se rompió y vas a poder evacuar. Siempre cuando hagamos la evacuación, por eso pedimos que sea de forma ordenada para que evitar que de pronto pues eh, hay alguna persona herida por algún vidrio o algo, un objeto. También nos preguntaban, por ejemplo, en los casos de los edificios, cuando viven en apartamentos, ¿es mejor quedarse ahí o esperar para bajar? Igual, después del sismo, después del movimiento, es importante que evacuar. Eso sí va a ser siempre prioridad. Después del sismo evacuamos. Durante el movimiento no evacuamos, nos quedamos en nuestro apartamento, en nuestra zona que ya hemos identificado como segura, ¿verdad? Que eso es el trabajo que llevan ahora todos y todas, ¿verdad? Muchísimas gracias. También quiero ver, ¿hay alguna mochila o materiales que tener listo en caso de las empresas, así como una mochila de emergencias para casa? E igual, las mismas cosas, tenerlo en las empresas, bueno, aparte de tener su botiquín, que es algo de ley que deben de contar con su botiquín y todo lo demás, también pueden tener con algunas copias de algunas llaves, de algunos lugares, de algunos sitios, tener importante en las empresas los mapas de riesgo o los mapas de ubicación por si llegase a pasar algo, los equipos de búsqueda y de rescate se puedan eh, identificar y se puedan ubicar, que eso es bien importante, dónde están los diferentes puntos e incluso hacer un estudio del croquis o del mapa del edificio de la empresa y saber dónde pueden haber algunos puntos vitales de vida, ¿verdad? Muchas gracias. También nos preguntan para un centro escolar, ¿qué recomendaciones se pueden brindar ante un sismo si la cancha es techada? Bueno, ese es un punto que muchas veces me ha tocado evaluar centros escolares y colegios, y es un punto que hemos discutido. Primeramente hay que ver qué tipo de infraestructura tiene la cancha o el techo de la cancha, que tanto se ha hecho una valoración del peso, la distancia y todo lo demás, y que tanto esto puede poner en riesgo. Recordemos que no es primera vez que infraestructuras como techos caen, si se da un sismo posterior. Entonces, al lugar de ser un punto seguro, puede ser un lugar de riesgo si no hemos evaluado bien la estructura con la cual está hecha ese techo. Hay una pregunta aquí también, ¿de qué manera puede solicitar ayuda una persona sorda o muda si se encontrara atrapada? No sé si en esto también aplicaría la recomendación que veíamos en la mochila de emergencia, el caso de tener un silbato también a la Silbato. mano. Sí, el silbato de pronto utilizarlo. Igualmente, los equipos de búsqueda y de rescate, cuando estamos haciendo ese trabajo de búsqueda, pedimos a la persona que grite o haga un sonido. Y el simple hecho, voy a utilizar algo que tengo por acá, el simple hecho de hacer un sonido con un lapicero en la estructura,
eso se puede escuchar más que todo cuando hay ese silencio de la persona. Entonces, es también, pero igual, la persona, si tiene alguna discapacidad, pues el silbato, utilizarlo, pues sería magnífico y eso ubicaría a los equipos de rescate. Y por aquí también, si transitamos por carreteras como Los Chorros o hay una zona de derrumbe durante un sismo, ¿qué se recomienda? Bueno, sabemos que la carretera, pues algunas carreteras de nuestro país tienen mucho derrumbe, e incluso en temporadas de lluvia. Lo importante es saber dónde vamos o cómo vamos. También, si es de noche, tener buenas luces para ver. Todo derrumbe comienza con pequeñas porciones de tierra. Nunca un derrumbe viene de un solo, son pequeñas porciones, de pronto piedras pequeñas, y luego de eso viene la avalancha, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta esas señales. Si yo veo que están rodando piedras, eh, saber que viene de pronto, es posible que venga una avalancha o una proporción grande de tierra. Entonces, tener cuidado con eso y eso también. Evitar si yo identifico antes de entrar a esa zona peligrosa que está temblando o hay un sismo, evitar el ingresar eh, a ello y esperar mejor, ¿verdad? O buscar una ruta alterna. Ok, muchísimas gracias. Y también hay dos preguntas sobre el triángulo de vida, que si en un edificio aumentaría la probabilidad de sobrevivir ante el colapso de la estructura si se realizara el triángulo de vida. Sí, muchos estudios han determinado que el triángulo de vida todavía es un punto vital o espacios vitales de vida. Se puede hacer. Es importante el tener como un plan. De pronto, si cae esta pared y yo tengo, por eso hacía mención del tipo de material de los escritorios, de las mesas, debe ser un material resistente, porque si cae una pared encima, me pueda proteger ese triángulo de vida que todavía, pues, al día de hoy se buscan esos espacios vitales dentro de las estructuras y son los que se analizan cuando se hace una búsqueda, eh, esos espacios vitales con el triángulo de vida, que todavía es funcional en todo momento. Y la última, no sé si nos podría ayudar con esta porque nos dicen, ¿podemos tener cascos de protección en casa para la familia y cuáles recomiendan comprar? Bueno, si tienen casco, súper bien, ¿verdad? Y que lo tengan a la mano cuando en la emergencia. Debemos de buscar cascos certificados. No voy a decir marcas porque Ujú. no tenemos patrocinación de marca ni nada. Y tampoco no vengo a hacer promoción a ninguna marca, pero sí debemos buscar cascos certificados, que la certificación sea para objetos que puedan caer, para resistencia a golpes. Pueden ir donde ustedes quieran, consultar, mire, quiero un casco que esté certificado para objetos que puedan caer o para golpes, ¿verdad? Y qué tanta resistencia tiene el casco. Pero sí, puede ser, si usted tiene la capacidad y usted quiere tener su familia con eso, magnífico. Yo sé que muchas empresas lo tienen para sus brigadistas y está excelente. Bueno, muchísimas gracias Fernando por el tiempo. De verdad, en honor, en honor al tiempo, vamos a terminar por aquí. Hay un comentario por acá que alguien quiere ofrecerse como voluntario para Cruz Roja. Y entonces creo que pueden buscar en las redes sociales también. Ahí están todos los números de contacto para que se puedan acercar, conocer más también sobre la labor de Cruz Roja salvadoreña. Agradecemos a todos los que nos acompañaron, a Fernando y a todo el equipo de Cruz Roja por sumarse a estos espacios y contribuir también con la información tan valiosa. Así que muchísimas gracias. Los esperamos. Recuerden seguirnos en redes sociales. En su correo van a recibir la información para que también nos podamos ver dentro de 2 meses con otro tema. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. Muchas gracias.